la música que nos guía. Cada canción, cada nota nos comparte la alegría. MQR. Más que una radio. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, transmite MQR. www.masqueunaradio.com.ar. Vuelve a girar la cinta de Moebius, esa cinta del movimiento constante, algo así como el afán del hombre por construir su cultura, su identidad. Comenzamos a girar en esta cinta de Moebius de todos los jueves en Buenos Aires. ¿Cómo estás, Lidia? ¿Cómo te va? Bien, disfrutando del maravilloso mes de marzo, el mes más lindo del año. La verdad que sí, este marzo estuvo realmente agradable. Así que estamos acá, estamos ya finalizando marzo, nos quedan pocos días. Y bueno, seguimos con esta experimentación, esta búsqueda que hacemos a través de este programa de los poetas argentinos y con una hermosa sorpresa que tenemos para hoy, ¿no es cierto, Lidia? Sí, tenemos una comunicación. Bueno, estamos comunicados con la ciudad de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, con el poeta Marcelo Díaz. Y bueno, ha sido una agradable sorpresa conocer su libro Los Gamos y bueno, y con mucha expectativa por conocer el resto de su obra, que es bastante extenso y variado. Si querés te leo la bio para que... ¿Cómo no? Por supuesto. Adelante, Lidia. Bueno, como te decía, él es de Río Cuarto y en la universidad se recibió de profesor y licenciado en letras. De los libros te voy a leer los títulos porque si no son muchos me llevaría mucho tiempo entrar en detalle. Empieza con La sombrilla de Wittgenstein, Newton y yo, El fin del realismo, Bosque chico, El arquero real, Los cuadernos de Mishima, La mitad del cielo, todos los que nombré hasta ahí son libros de poesía, ¿no? También tiene un conjunto de relatos que se llama Los límites de Tlön, supongo que alguna relación con Borges ha de tener. Fue becario del Fondo Nacional de las Artes para escribir el libro Bildungsroman, o sea, la novela de iniciación. Y también fue seleccionado para el proyecto Cuánto pesa la luz, ensayo biobibliográfico sobre la obra de Alejandro Schmidt, poeta que hemos tenido el gusto de conocer hace unos cuantos años. También obtuvo el segundo premio del Fondo Nacional de las Artes en poesía por otro libro llamado Oscura llamarada de otro resplandor. Ganó el primer premio de la Poesía Federal de Joven en la Universidad del Litoral y fue finalista en el año 2018 en el concurso de ensayo literario por el libro de crítica La formación de la crítica, que estuve leyendo algunas cosas en internet. También es compilador. En coautoría compaginó Los Fuegos de Orc, antología de poesía y ciencia ficción argentina. ¿Ven? Debe estar muy interesante. Y se puede descargar en internet este libro, yo lo encontré, Los Fuegos de Orc. También en un libro para las infancias que se llama Pato y el Garabato, que podríamos hablar un poco de la influencia, hay alguna influencia de esta literatura infantil en su obra, que me parece que sí. También Penúltimos, 33 poetas de Argentina, Palabras andantes, edición bilingüe, 20 años agarrándose los dedos con la puerta.
Bueno, su obra está publicada, ha sido publicada y comentada, textos suyos publicados y comentados en muchas revistas, entre ellos Opsit, de donde puede descargarse el libro al que nos vamos a referir hoy, que es el que hemos leído, que se llama Los Gamos. Así que bueno, contentísimos de tenerte. Bienvenido Marcelo Díaz a Moebius. Bueno, no, agradecido yo, agradecido por la presentación también, por el espacio, por la escucha. No sabía que Alejandro Smith había estado en el mismo programa. Quizás pueda ser una forma de ingresar, ¿no? Falleció en Río Cuarto, Alejandro Smith. Sí, sí. Ese es un dato. Sokol también falleció en Río Cuarto. Por eso es un texto que sigo escribiendo y que en algún momento seguramente lo cerraré, pero la idea es, en cierto modo, abordar la voz como voz poética de Alejandro Smith y también como una forma de recuperar y reparar en cómo ha sido leído y también como una forma de retribuirle a su familia, a su esposa recientemente fallecida, Mónica, y a su hijo Rodo, quien también es poeta, el acompañamiento que han tenido a lo largo de la vida de Alejandro, ¿no? De hecho, la intención en su momento es que cuando el texto salga haya varias voces que le estén acompañando en una modalidad transmedia, además del texto en sí, para democratizar la palabra y para poner en valor la obra de Alejandro Smith y borrar un poco esta línea entre lo que es el centro y lo que es el interior del interior o la periferia en la literatura. Él vino varias veces personalmente a presentarse en un ciclo que conducíamos en Recoleta y otro en el ciclo que hacía en Esmanzano, Interiores. Incluso una vez estuvo como único invitado y creo que nos leyó de las 9 de la noche a la 1 de la mañana. Sí, Fue tremendo, una maratón como nunca en la vida, fue terrible. Pero ya que sacaste a colación este tema, yo lo que sí notaba en tu libro desde el principio, que vos seguís en contacto con las personas, digamos, que están en otro plano, que que por ejemplo aparece ya desde el primer poema, Colibríes, aparece el colibrí como símbolo de las personas que han fallecido. Y bueno, y empieza con un poema de duelo, que es el de María la Laudecina, que es Colibríes, y creo que el que sigue es uno por el duelo de la abuela, o sea que es un tema al que no le has esquivado, por lo menos en Los Gamos. No, y la otra vez en una entrevista que me hizo Agustín Busnadiego, un nombre porque estoy haciendo un doble movimiento, estoy tratando de habilitar voces de autores y autoras más jóvenes y en forma simultánea de recepcionar las voces en procesos de curaduría que van desde Ariel William hasta Irene Grus, ¿no? Grus, Rosenberg, Januzzi, personas que están y otras que han partido. Entonces trato de anudar esas dos generaciones y Agustín Busnadiego es una voz que a mí me ha interesado mucho en estos tiempos acá de Córdoba, del equipo de Luis García, que recientemente publicó un libro en Caja Negra de la Universidad Nacional de Córdoba. Y me preguntaba lo mismo. Para mí la pérdida siempre es una cuestión recurrente, tengo como dos bucles anudados.
Uno es un duelo de todo aquello que no fue, por eso esa inclinación entre imaginar un mundo posible en términos fantásticos, en términos de ciencia ficción, en términos vivenciales. Hasta uno lo podría semantizar como quisiera. Y por otro lado, con mucho esfuerzo, trabajo el presente. Eso lo he aprendido con autores como Castañet, con María Teresa Andrueto, con Sonia Scarabelli, de enfocarme en el presente, y con Mario Ortiz, con Carlos Batilana, y arriesgarme a narrarme en el futuro, ¿no? La pérdida tiene esa doble cara en mi caso. Una vez me lo señaló también Selene Ávale, una chica que escribió un solo libro de poesía en Mar del Plata, que en su momento también hizo la recepción Fabián Iriarte. Y bueno, ahora una chica de las tantas que migran, millennials, a Nueva Zelanda y demás. Ah, sí. Y me decía lo mismo. Y también me lo señalaba Fernanda Mujica, que hizo una crítica para Otra Parte. La integramos con... Aunque es un poema un poco largo, a mí me gustaría que leyeras Colibríes. Bueno, ustedes elijan, lo tengo justo a mano. Es hermoso. Genial, Adelante. genial. Colibríes. Vivimos demasiado alto. Daniel Durán. A Mariela Laudecina. Dejé de escribir cuando dejé de soñar. Me lo dijiste así. Y hoy, conversando con un amigo, se cruzó un colibrí suspendido alrededor del núcleo del corazón de mi mente. Pasó rápido como tu voz. ¿Eras vos? Mi amigo enunció apenas abriste los ojos y luego desapareció. ¿O era un sueño? ¿Qué me ibas a decir? En el agujero de las coincidencias, vos, mi amigo, yo y el colibrí estamos suspendidos en un mismo hilo que comienza y termina cuando dijiste, no me dejes, Marce. Sí. ¿O sería diferente? Como mi amiga que llega consumida por una materia parecida al invierno cuando por las noches vuelve a mi casa desfondada de tristeza y con la mirada fija como si tuviera millones de líneas blancas en su cerebro conectadas como muñequitos de nieve imaginarios. Y escucho, ¿me vas a querer igual, así, salpicada de nieve? ¿Puedo? Te prometo que es la última vez, como en esas narraciones donde un hada te llena de felicidad con un polvo mágico. Dormida ya hasta que los planetas giren al ritmo de tus pensamientos. Digo, ¿vendrá Caronte? ¿Y el colibrí? ¿Y si el colibrí de mis espaldas era otro distinto frente a la visión de mi amigo, dividido por el doble vacío que nos trajo hasta aquí? Más adelante te llamaron envuelta en una niebla luminosa, subiste una moto acelerando y como un pálpito que nos lleva y nos trae de las catástrofes naturales, caíste en la corteza terrestre con toda la gravedad de la tristeza. No voy a poder verte, Marce. ¿Así me vas a querer igual? La moto, mi herida, mi voz, ¿quién me va a querer? Igual, las formas de la realidad son inabarcables, como cuando Mariela murió en un hospital de provincia
Y ahora el tema y el rema sos vos y la moto y el colibrí y mi amigo. ¿Vamos a cruzar con Caronte? ¿Qué te dijo? A mí me dijo, voy a cortar por lo sano y por eso te voy a regalar un milagro. Y tu voz desapareció con el polvo mágico de las hadas. La nieve oscura ya nunca dejará de crecer en la luz. Ni siquiera las raíces del milagro de Caronte. Entonces, ¿qué nos queda? El colibrí, sí, Marce, el colibrí. Como la expectativa queda en el aire, como el polvillo de las alitas transparente volando, serían dientes de león desde mi habitación, hasta llegar al velocímetro de la moto. 100, 101, 102, 103, 104, y así. Todo se vuelve sin sentido a medida que se acelera el sendero de los cuentos de hadas. Ahora, si toco un diente de león y pido un deseo, si tocamos un diente de león y pedimos un deseo a la vez, y si tocas un diente de león y pedís vos un deseo, ¿vamos a estar juntos? Que la barcaza de Caronte se incendie con un fósforo y nos escapemos todos entre llamaradas para recuperar el hilo de la trama. De eso quería hablar, del comienzo del mundo. Mi amigo y yo hablando de un colibrí que insiste en no apagarse, implacable bajo la lluvia, así como si estuviéramos tan cerca de encontrarnos. Qué interesante, Marcelo, esto de la pérdida, pero también de la permanencia, ¿no? Hay como un juego entre estos elementos, ¿no? La pérdida y la permanencia, y esa figura, podemos la figura del colibrí en este caso, ¿no? Sí, es otro de los bucles. Fernanda Mujica tiene un libro que se llama El núcleo duro, sobre la pérdida de la madre, que lo trabaja permanentemente, pero siempre anudado al fondo, ¿no? de aquello que ya no se puede recuperar, de lo irreversible. En mi caso, confío en la asertividad de la poesía como una manera de transitar y habitar el mundo con esperanza, ¿no? Entonces, la idea de la permanencia también la tenía Alejandro Smith. De hecho, tiene un libro que se llama La permanencia, que está muy vinculada a Li Ching, si lo pensamos, ¿no? Que es un hexagrama de Li Ching. Y lo único que permanece es la impermanencia, digamos, ¿no? Lo cual en algún sentido deja la esperanza a poder transitar y a poder construir con cierta modestia un lugar más habitable para con uno y para con los otros. Hago un paréntesis. En los últimos 2 meses, Lucrecia Martel ha dado en la tecla de muchas frases. Sí. Y una que a mí me encantó es: nuestra responsabilidad, la cito casi textualmente, es imaginar un mejor mundo posible desde el lugar que nos toque. Si nos toca estar en las aulas, en las aulas. Si nos toca la música, la música. Sí, me encantó. Porque digo... Y a mí también me pareció muy significativa esa frase que dijo. Ya... Y yo entiendo que es significativa porque trabaja desde el presente. No se queda en el pasado ni traga veneno por lo que no fue, ni en el remordimiento, ni se queda en me desligo de todo y le dejo a las generaciones futuras que hagan lo que puedan. Somos ahora los que tenemos que tomar una decisión. Bueno,
A mí me toca hacerlo modestamente. Hoy estoy en licencia desde las aulas, desde la escritura, desde el acompañamiento a los más jóvenes, desde el acompañamiento a los más grandes. Confío todavía. ¿En la facultad y en el secundario o solo en la universidad? No, doy clases, ahora estoy como preceptor porque se está desmantelando todo Infot. Salió una nota de Clarín sobre eso y en el litoral sucede lo mismo, es decir, todo nivel superior, lo que antes era terciario, pero ahora superior, se está desmantelando, es decir, cierran carreras y las carreras que arman son a términos y los que ingresan como monotributistas, suplentes interinos, y cuando la carrera se acaba, se quedan sin trabajo los docentes. Básicamente ese es el mecanismo, sumado a carreras cortas. Educación primaria, inicial, como hablábamos con Jorge, también está atravesando una situación crítica, y educación técnica también. Y yo he estado en media, estoy en media como profe, en media desde hace un año como preceptor, y en superior, en el Instituto Superior Ramón Menéndez Pidal, que es de la línea del INESAR. Ya no son institutos como el normal, que lo hablábamos recién con el Jorge. Se homologan las titulaciones, pero ambos dependen siempre de la cúpula de lo que antes era Infot, y me están cerrando una carrera, digamos. En la UBA, por ejemplo, está en el nuevo plan de estudios de la carrera de letras, eliminaron una gramática, y en La Plata se susurraba que se iban a eliminar las 3 gramáticas. Así que... No, es una burrada gigante, por favor. O sea, eliminar las gramáticas es... Sí. Y nadie toma conciencia de eso. Del mismo modo, en la UBA le dieron de baja el cargo a 2 docentes titulares de Economía Social y reemplazaron esa unidad curricular por otra que se llama Econometría. Y los docentes, por derecho adquirido, al ser 10 años interino, la UBA respeta, ¿no?, por CONIAO ese estatuto docente, ya son docentes de planta, entonces uno no se explica dónde los van a reubicar, dónde van a quedar, docentes que tendrán mi edad, unos años menos, unos años más, pero mi edad, 44 años, 50, 30 y pico. Bueno, nivel superior es uno de los niveles que, si ustedes después googlean, en Córdoba no se ha visibilizado aún la problemática, salvo en San Francisco, pero en Capital Federal y Buenos Aires y todo lo que es el litoral, sí. Te nota claramente, sí. Ahí están, y lo que es la Universidad del Litoral, bueno, está pensando en vender parte de su campus para pagarle a los docentes. Sí, es realmente terrible. Desolador es la palabra. Cómo están ahogando económicamente a la educación superior especialmente. Marcelo, volviendo a tu literatura, este concepto de bucle que vos nos estabas manifestando recién, recorre los gamos, digamos, está jugando constantemente en esto del bucle, en donde siempre hay una ida y una vuelta, ¿no?, en los conceptos que vas trabajando, ¿no? Sí, este es un libro distinto. Me olvidé hablando de los procesos creativos. Hoy le escribí a la Juli Magistrati porque, bueno, yo la aprecio mucho. También ella tiene una concepción muy parecida a la mía acerca de democratizar la palabra, lo que comentamos en algún momento, democratizar el acceso a la poesía. Y en algún momento con ella pensamos en hacer una antología, ¿no?, pero una antología para nosotros, donde la figura fuera un ciervo, un antílope, un gamo. Y la dedicatoria es a Leandro Lul, porque Lul publicó un libro que se llama El Gamo, que está atravesado entre las infancias y una literatura entre comillas, ¿no?, para adultos, que yo no creo en esas distinciones, sino que
que creo que hay más aperturas, digamos, y más puertas de acceso que etiquetarla como literatura infantil y así. Y de ahí nació el texto, con la diferencia de que de manera distinta a otros, se trabajan los bucles con aliteraciones que generan ese efecto de mantra, de trance por momentos, o es lo que yo intento, hay otros que les salen con más gracia. Se desdibujan las voces, se desdibuja el yo lírico, ¿no? Siempre he jugado, no siempre, pero desde Newton y yo en adelante hasta este momento con un yo testimonial de una línea muy marcada a los Fabián Casas, digamos, a los Helder, pero haciendo una resolución más lírica y más intimista. Somos varios los que hemos hecho eso, por ejemplo, Vitar, Seidenberg, el mismo Lull, bueno, Mather, Sherlock, entonces Eric Sherlock, digo, ¿no? Otros han tomado una postura más arriesgada, como Franco Rivero, hablo de los chicos que son del 81, 82, 83, pero nos hemos mantenido en ese espectro, lo cual hizo que pudiésemos ser leídos por distintos espacios de la crítica, entre comillas, ¿no? Porque generábamos un efecto de extrañeza. Uno dice, como un yo testimonial, diría Tamara Kamensain, tiene tanto lirismo, está tan calibrado. En este caso me corrí, empecé como a correrme, quizás en el juego de bucles, en el juego de voces dentro de voces, de narraciones dentro de narraciones, de bucles dentro de bucles, se vuelve volátil el poema y se vuelve un poco abstracto y sin sentido, pero trato de que siga siendo conmovedor, que esos procedimientos que parecen simples en su momento fuesen difíciles de abordar, si bien cuando lo trabajamos en el aula, porque mis estudiantes me piden, che, profe, tráete un texto tuyo, bueno, traigo estos textos y dicen, pero acá, profe, es muy metafórico, ¿no le parece que...? Bueno, la idea es que en algún punto uno trate de agotar todas las formas de decir, y no creo ni trabajo mucho la idea de la belleza, pero sí en esto, siguiendo los razonamientos de Genovese, de la emoción en el poema, ¿no? De la intensidad, de poder conmover. Creo que ahí está la gracia de la poesía. Y casualmente en este procedimiento que nos estás contando, el corazón del poema se convierte en eso, ¿no? Ahí está la fuerza del poema, en esta intención que estás diciéndonos en este momento, ¿no? Confío en ustedes, confío en los lectores, sí. Tendríamos que ir a una pausa. Bueno. Vamos a una pequeña pausa y después seguimos. Te voy a pedir, Marcelo, que vayas, que elijas un poema que quieras compartirnos para después de la pausa. ¿Te parece? Dale. Listo. Muy bien. Adelante, Carlos. Vamos con un poquito de jazz y después volvemos a disfrutar de la poesía y de la charla con Marcelo Díez.
bien, regresamos a esta cinta de Moebius de todos los jueves en Buenos Aires. Y bueno, Lidia, contanos un poquito, nos querés comentar, primero antes de escuchar a Marcelo con su poesía, ¿qué nos querés comentar? Sí, yo quería comentar que nosotros, bueno, le cuento a Marcelo que hacemos encuentros presenciales, no solamente programas de radio, y los segundos sábados, un sábado por mes, que siempre es el segundo, a veces lo hacemos solos y a veces con otras personas. El 11 de abril lo vamos a hacer con dos amigos que se llaman Misael Castillo y Pilar Sanjurjo, y es un encuentro que se hace con poetas invitados que leen más o menos 10 minutos cada uno, y en esta oportunidad van a venir el 11 de abril Oguanta Salazar, Eduardo Mileo, Andy Nachón, Daniel Arias, Alina Moro y Stefano Branca. Y por supuesto, si alguna vez, algún segundo sábado del mes andás por Buenos Aires, Marcelo, ya quedás invitado para avisarnos, así te anunciamos y te invitamos también a que nos leas poemas. No nos hables de tus lecturas, vas a tener que sentarte a leer poemas. Sí, a todos bienvenidos. Va a ser un gusto realmente recibirte. Estamos realmente muy contentos con haberte descubierto, Marcelo. Y bueno, sí, en este libro que se llama Los Gamos, pero los gamos nunca no aparecen nombrados como gamos en todo el poemario, solo aparece Conciervos, que es, digamos, es un conjunto mayor, ¿sí? Pero lo puso en el título y adentro no apareció ni un solo gamo. Marcelo, te invito a leer un poema. Bueno. A ver. Anudado a lo que veníamos hablando recién, un poema dedicado a Cecilia Bashur, que se llama Hansel y Gretel. Una punta de cielo rozará la casa humana. Alfonsina Storni. Ahora de nuevo, antes de anochecer, te voy a contar una historia. Es que abrí las ventanas de mi voz y la finísima grafía alegre dijo: cuando llegues a mi hogar, yo ya no existiré, y vos tampoco. Así son las curvas de tu corazón, siguiendo el sendero de una nube, rodando anillada en tu mente. ¿Escuchaste el sonido de la lluvia? ¿O el mundo ya no late? Los latidos, digo, sería la acústica del silencio. Si te moves, te vas a resignar, digo otra vez, la llama o el milagro convertidos en una piedra de hielo, una fábula en la que todo el oro de la felicidad se sostiene en tu imagen mental. Me decías, ¿cuál es el tema? ¿Hansel? ¿Ahora Gretel? ¿Vamos a incendiarnos? ¿La vida debería ser otra cosa? No sé, cualquier otra cosa, antes que un tren fantasma perdiéndose en la oscuridad. Hansel, Gretel, te iba a contar una historia, pero me perdí. Como desaparecen los personajes en los cuentos de hadas. Así. Quizá mañana las voces de las ramas de los árboles nos reúnan alrededor de una fogata cantando. Abierto como los cielos de una estrella, vuelvo a ti y a mí y así otra vez, para reaparecer más adelante en el fondo de tu corazón. Muchísimo, Marcelo, hermoso poema realmente, y bueno, de alguna manera estuvo Lidia comentándolo,
la presencia de la literatura infantil, ¿no? Esta literatura Claro, para él habló de infancia. habló de la fábula y de la Claro, la fábula. eminencia que Estábamos estaba hablando teniendo. casualmente cuando estábamos en el intermedio. Claro. Sí, Y no solo aparece la presencia de todo este mundo de los cuentos infantiles, sino que en un momento determinado del poemario aparece la cuántica, la física cuántica, y ahí se empieza a complejizar muchísimo la cosa. sí. Si quieren lo busco a ese poema y lo leemos. Es un poema que nace siempre de estar tomando nota de las conversaciones con amigos, ¿no? A través del tiempo. Hablemos. Encendamos el fuego. Alberto Spumber. A Rodrigo Astorga. Mi amigo me cuenta un sueño en el que el mundo se convierte en un témpano infinito. Más adelante se multiplica el frío, como una helada alrededor del planeta. Después me dice, mi primo estudia matemática. En una realidad cuántica, me dijo, dos cosas diferentes ocurren en simultáneo. Y yo me acuerdo de vos y de tu voz, y pienso en una dimensión invertida donde lo perdido se recupera. ¿No es un milagro tener el corazón helado así, en pleno verano? ¿No querías ser invierno o ya no? ¿Qué es lo que brilla en el futuro? El sol arde a la medida de nuestras pérdidas y la emoción se vuelve más radiante cuando decís una y otra vez. Somos animales tristes buscando la felicidad en los vocablos del silencio. Una hoja en un árbol luminoso por momentos, transformado más tarde en leño y más tarde en fuego, pero siempre en un mundo paralelo. Esa es tu definición de la tristeza. Una cosquilla, sí, o un aprendizaje a oscuras de las cosas que son significativas. Cuando yo soñé con vos y pensar que ahora tu nombre descansa en un punto ciego de mi mente, mientras mi amigo me narra la teoría de los mundos posibles, y yo me digo, si no estás aquí más adelante, quizá tu corazón, no la imaginación, o mejor, el movimiento afectivo o sentimental de los astros, nos devuelva el cauce del río de una época anterior, de cuando el cielo todavía era soleado. Es interesante ahí la manera en que la física cuántica juega con estos bucles, ¿no? De la que estabas hablando al principio. Sí, siempre me interrogo cómo hacer para hacer este movimiento de cajas chinas, ¿no? O de mamushkas en un poema, de una trama dentro de otra. Por ejemplo, Claudia Massín, que para mí es un foro y es la poeta de lo que podría decir de mi generación que hace la diferencia, siempre tiene distintas modalidades para armar tramas dentro de tramas, ¿no? De ella también muchas veces trato de aprender. En esa línea, si me permiten, un poema que a mí personalmente me gustó en su momento, si lo puedo leer. Por supuesto, Mirá. Estamos para eso. Sí, sí. Se llama Viajado. Comienza con un epígrafe de Isa Kobayashi que dice: una barca es y no es, cuando se hunde, ambas desaparecen. De repente pienso en la representación de una pluma. No sé,
La memoria casi memotécnica repiqueteando en los versos de Emily Dickinson. Tampoco me aprendí los vocablos de los pájaros, y sin embargo me acuerdo de esa vez en casa. ¿Qué sería un viaje si no tan solo otra representación? Ya no la pluma, sino quizá un trineo y la polvareda de la nieve desvaneciéndose en el paisaje mental con un efecto para nada lírico. ¿Dónde guardaste tu voz? ¿Sos joven? ¿No sos feliz? Ahora vas a contar. 1, 2, 3, hasta desaparecer. Como un zorrito dorado en la visión de un arquero maravillado por tus ojos. Y el mapa de tus huellas que conduce a un hogar para más adelante encender una fogata y dormirnos uno al lado del otro. ¿No era eso el amor? Aquello que me dijiste, gracias por estar, es Navidad, mi vida sigue electrizada por la tristeza. ¿Me vas a querer igual? En la noche más oscura cubierta de nieve, con todo el resplandor de las sombras. Y ahora vuelvo. ¿Encontraste tu voz? ¿Y dónde la perdiste? ¿Fue en esa noche? ¿Fue mientras nos imaginábamos cayendo como esa pluma del poema que yo me repito de memoria? Pero vos ni siquiera lo encontrarías en una canción, y contra todo pronóstico igual, sabrías que hablo de vos. ¿O acaso la perdiste en el trineo, yendo hacia quién sabe dónde? Esa única noche, digo, en la formación de la lírica, el proceso es parecido a la descomposición de una helada, solo que la claridad del frío se desvanece a la inversa de la luz, hasta convertirse en la emoción nublada, como un archipiélago alrededor del círculo polar. ¿Qué me ibas a decir? El trineo, tu voz, el poema que no leíste, pero y sin embargo es como si... ¿Qué escuchaste? El ángel de la tristeza acariciándote, susurrándote por lo bajo, una chica y un hombre van perdidos. Hablale, dice el ángel, ahora, hablale. Pueden construir una casa, primero la tierra y después una cabaña de madera rodeada de pinos y al último un sueño compartido donde un ángel al final te habla y te acaricia y así. Cada tanto quisiera hacer un auricular, a veces de oro, a veces de plata, sostenido en la imagen acústica de tu corazón. Un poema que refiere a otro poema que no leímos, una fábula dentro de una fábula, la narración de un cuento de hadas que al final termina siendo su recorrido en el mismo punto, donde nos subimos en un trineo imaginario para no regresar nunca, y por más que lo intentamos, una y otra vez, terminamos en el mismo lugar donde esta historia recién comenzaba. Muchísimas gracias, Marcelo. Hermoso el poema y un poco resume lo que estuvimos hablando en todo este rato. Es espectacular. Bueno, y se nos fue el programa, Marcelo, así que te agradecemos un montón. No sabes la cantidad de cosas que me quedaron sin preguntar. No sabes la cantidad de cosas que me quedaron sin preguntar. Sí, totalmente. Un gusto, un placer realmente estar con vos en este rato. Y por supuesto estás invitado cuando vengas a Buenos Aires, ojalá vengas un segundo sábado, para venir a Literatura Viva, a nuestro ciclo de poesía y poder compartir. No, gracias a ustedes. Recordemos que el libro Los Gamos se puede descargar de la página de la revista OPSIT. Sí, y de la cooperativa Trafincu de Bahía Blanca también. Está circulando. Así que sí. Si no lo leen es porque no quieren. Sí.
Así que doblemente agradecido yo por la invitación, por la lectura, por organizar el calendario en estos tiempos de tantos compromisos. Y también de mi parte, saben que de un modo u otro van a tener una respuesta, ¿no? Y será cuestión de coordinar y encontrarnos. ¿Cómo no? Que Va a ser un placer. Ojalá puedas venir y si no, bueno, seguiremos conversando a la distancia. Un abrazo grande, Marcelo. Muchísimas gracias verdaderamente. Un placer. Estamos al habla. Gracias. Estamos al habla. Carlos. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias, Lidia, por supuesto. Y esta cinta de Moebius sigue girando en Buenos Aires hasta el próximo jueves. Chao. MQR, más que una radio.